Se los dije, se los dije, se los dije, vio, fue por incompetencia de ustedes. Se los dije, mi hermana era la que estaba aquí y se los dije. Ay. ¿Qué le pasó? Huele muy mal, ahí están los cacos, huele muy mal, hay mosca. Ay, hasta no quisieron entrar. Dios mío. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Paola Usuga, que me escribió gracias. Muchísimas gracias a ti, mi leyenda, por tu apoyo, lo aprecio bastante. Te envío un fuerte abrazo y te deseo una excelente semana. También quiero saludar a Marcela Hernández, que me escribió gracias. Muchísimas gracias a ti, mi leyenda, por estar aquí en la comunidad y mostrarme tu apoyo. Te envío un fuerte abrazo cósmico. Cuídate mucho. Cuando Roxana González decidió escalar desesperadamente la fachada de un edificio en Temuco, Chile, para descubrir lo que la policía aún se negaba a buscar, jamás imaginó que sería ella misma quien encontraría el cuerpo sin vida de su propia hermana, envuelto en sombras y abandonado por días. Esta escena estremecedora quedó grabada en un video viral que sacudió a 2 países y reveló un oscuro entramado de negligencia, violencia y engaño. Esta es una historia real y profundamente dolorosa. Es el caso de Saraís González, una joven migrante venezolana de 22 años cuyo viaje en busca del amor y de un futuro mejor terminó en una completa tragedia que nadie pudo prever. Entonces prepárate, porque hoy conocerás todos los hechos comprobados del caso de Saraís González y las circunstancias que llevaron a este fatal desenlace. Saraís Elena González Bracho tenía 22 años y el corazón lleno de esperanza. Había nacido en la región zuliana de Venezuela, donde creció en medio de una familia unida y alegre. Como miles de jóvenes de su generación, decidió emigrar buscando un futuro mejor. La crisis de su país natal la empujó junto a su familia hasta Chile, tierra que prometía oportunidades y un nuevo comienzo. En Santiago, la capital chilena, Saraís se instaló en la comunidad de Maipú con su madre. Allí demostró su carácter optimista y trabajador, estrechamente vinculada a sus seres queridos, con quienes mantenía una cercanía entrañable. Con el paso de los meses, Saraís empezó a trazar planes para prosperar en su nuevo hogar. Quería estudiar y también aprender un oficio para ganarse la vida dignamente. De hecho, encontró en la cosmetología una pasión incipiente. Se entrenó en tratamientos de belleza capilar y con apoyo de una tía, compró un secador de pelo y una plancha, herramientas modestas con las que soñaba iniciar un pequeño emprendimiento. Su mayor anhelo era reunir suficiente estabilidad para reencontrarse con su padre, quien había quedado atrás en Venezuela. Llevaban 6 años sin abrazarse, una ausencia que le pesaba profundamente. A pesar de las dificultades de la migración, Saraís irradiaba ilusión. Imaginaba un futuro próspero donde su familia volviera a estar unida. En Chile también la aguardaba el eco de un antiguo amor. Jason Enrique Barrios, a quien algunos reportes llaman Jason o Jason, un joven venezolano de 25 años, había sido su amigo de juventud en Santa Cruz de Mara, un pueblo del estado Zulia, cercano a la frontera colombiana. El destino quiso que ambos coincidieran de nuevo en suelo chileno. Jason había llegado al país de manera irregular, buscando quizás las mismas oportunidades, y se había radicado en Temuco, una ciudad del sur. A través de las redes sociales y conversaciones esporádicas, Saraís y Jason retomaron el contacto, reviviendo la confianza que nació en su tierra natal.
Con el tiempo, iniciaron una relación sentimental a la distancia. Para Saraís, Jason representaba compañía en un país extraño y la promesa de un cariño conocido en medio del exilio. Decidió emprender un viaje para reunirse con él, con la esperanza de fortalecer ese lazo y quizá empezar juntos un capítulo feliz en sus vidas, lejos de casa. Saraís partió cargando maletas de sueños. Su travesía migrante, como la de tantos otros, estaba hecha de valentía y nostalgia. Cada plan forjado en Santiago llevaba la intención de curar la ausencia y construir un porvenir mejor. Ignoraba que el hilo del destino la conducía no hacia la prosperidad anhelada, sino hacia una encrucijada oscura. La luz de sus esperanzas brillaba intensa sin saber que pronto habría de titilar en medio de la sombra. El 21 de febrero de 2025, Saraí se despidió de su madre en Maipú con una sonrisa y partió rumbo a Temuco, a más de 670 kilómetros al sur. Llevaba pocas pertenencias y muchos anhelos. Posiblemente abordó un bus nocturno que la llevaría en unas horas hasta la región de la Araucanía. Jason la esperaba, o al menos eso creía ella, en un apartamento ubicado en el condominio Milano, en el sector Amanecer de la ciudad. Aquella mañana de verano austral, el aire de Temuco era fresco y prometía un reencuentro emotivo. Saraís llegó para reencontrarse con su pololo, como dicen en Chile al novio, dispuesta a pasar unos días junto a él y fortalecer su relación. Sin embargo, tras su arribo, algo salió terriblemente mal. Las horas comenzaron a transcurrir sin que Saraís diera señales de vida a su familia. Al principio su madre y su hermana Roxana pensaron que quizá estaba ocupada con su pareja y que pronto llamaría. Pero el teléfono permaneció mudo. Los mensajes de WhatsApp quedaron con un solo visto, nunca respondidos. Al caer la noche, la inquietud empezó a crecer. Saraís siempre mantenía contacto constante y ese repentino silencio resultaba extraño y alarmante. Los días siguientes se convirtieron en una angustiosa espera. Desde Santiago, la madre de Saraís marcaba insistentemente el número de su hija solo para escuchar interminables tonos que nunca conectaban con su voz. También intentaron comunicarse con Jason, pero no obtuvieron respuesta alguna. La preocupación familiar creció con cada amanecer sin noticias. El presentimiento de que algo andaba mal se hizo cada vez más fuerte, como un peso en el pecho. A medida que pasaban los días, domingo, lunes, martes, la ausencia de Saraí se volvió insoportable y la incertidumbre asfixiante. Finalmente, luego de una semana entera sin contacto, la familia decidió actuar. Para el jueves 27 de febrero, el miedo a una desgracia superó la esperanza de que todo fuera un malentendido. Soralena Bracho, la madre de Saraís, denunció formalmente la desaparición ante Carabineros de Chile con el corazón en vilo. Interpuso una denuncia por presunta desgracia, el recurso legal cuando alguien desaparece sin explicación. En su relato a las autoridades, Soralena explicó que su hija había viajado a Temuco días atrás y nunca más respondido el teléfono. Entregó los datos que tenía: el nombre del novio, Jason Barrios, y la dirección aproximada del domicilio que Saraís le había mencionado antes de partir. Llevaba también pruebas de que algo no andaba bien, quizá capturas de pantalla de los mensajes sin respuesta, o el testimonio angustiado de familiares que corroboraban la inusual situación o el inusual silencio. Con la denuncia estampada, madre e hija no quisieron quedarse de brazos cruzados esperando. Decidieron viajar ellas mismas a Temuco para buscar a Saraís. En la madrugada tomaron un bus al sur aferradas a la tenue esperanza de encontrarla con vida.
Roxana, la hermana menor, contenía las lágrimas imaginando a Saraís tal vez enferma o retenida contra su voluntad, necesitando ayuda. La mente también traicionaba con imágenes sombrías que ambas intentaban disipar con oraciones. El trayecto de Santiago a Temuco se tornó en una peregrinación dolorosa, con el paisaje nocturno pasando desapercibido tras la ventanilla, mientras en su interior solo germinaba un rezo silencioso: que Saraís estuviera bien, que el reencuentro familiar no se diera en la tragedia. La ausencia de Saraís se volvió un abismo de dudas y temores. Cada minuto sin noticias fue un latido sordo de desesperanza en el pecho de su madre y su hermana. En la penumbra de un bus rumbo a lo desconocido, ambas mujeres abrazaron la incertidumbre. La noche las vio pasar convertidas en guardianas de un amor incondicional, aferradas a la fe de hallarla viva. Ignoraban que al final de ese camino las aguardaba una verdad insoportablemente fría. La tarde del viernes 28 de febrero de 2025 llegó con un cielo encapotado sobre Temuco, como presagiando dolor. Sora Elena y Roxana, extenuadas pero firmes, fueron directamente hasta el condominio Milano, en el sector Amanecer, la última dirección conocida de Saraís. Allí, frente al edificio de fachada beige de pocos pisos, las recibió un silencio inquietante. Acompañados por carabineros locales que atendieron la denuncia, tocaron insistentemente en la puerta del apartamento de Jason Barrios. No hubo respuesta. El administrador del condominio informó que el joven no había sido visto en días. La intranquilidad creció al percibir un ligero hedor en el ambiente. Un olor dulzón y fétido que parecía filtrarse desde algún lugar indeterminado, mezclado con el zumbido de insectos. Roxana intercambió una mirada de terror con su madre. Un oscuro presentimiento se materializaba en forma de aquel olor nauseabundo. Las autoridades, atadas por el protocolo, se mostraban renuentes a ingresar por la fuerza al domicilio vacío. Sin una orden judicial no podemos entrar, explicaron los uniformados en la puerta, escudándose en la legalidad mientras los minutos pasaban lentos. La hermana de Saraís no soportó más la incertidumbre ni la burocracia. Desesperada por el tic-tac de un reloj imaginario que quizás marcaba el fin de las esperanzas, decidió tomar cartas en el asunto con sus propias manos. Con una determinación nacida del amor y el pánico, Roxana trepó la reja perimetral y comenzó a escalar los balcones exteriores del edificio, piso por piso, hasta llegar a la altura del apartamento de Jason. Su corazón latía desbocado mientras se aferraba a barandas y salientes. Vecinos atónitos la vieron ascender como un fantasma de angustia. Algunos comenzaron a grabar la escena sin saber aún el horror que se revelaría después. Cuando Roxana alcanzó el balcón del apartamento, el hedor insoportable despejó toda duda. La muerte estaba dentro. Con manos temblorosas logró empujar el ventanal entreabierto y se coló al interior. Apenas dio unos pasos en la penumbra de la sala, sintió la embestida del horror. Desde la puerta de una habitación provenía el zumbido agudo de las moscas. Al asomarse la escena que encontró, rompió para siempre el mundo de la joven. El cuerpo inerte de su hermana yacía en el suelo envuelto en sombras y silencio. Saraís estaba boca abajo sobre un charco seco de su propia sangre. Su piel se trina mostrando signos de descomposición avanzada. Tenía la ropa rasgada y múltiples heridas punzantes marcaban su silueta inmóvil. Los ojos de Roxana se nublaron en lágrimas y un grito visceral brotó de su pecho. «Ahí está, se los dije». Alcanzaron a oírle vociferar los policías desde fuera. «Huele muy mal, hay moscas, se los dije y no quisieron entrar». El desgarrador alarido de Roxana resonó en el condominio entero, helando la sangre de quienes lo escucharon. Solo entonces los carabineros reaccionaron, alertados por los gritos y sabiendo ahora que había una víctima dentro.
Forzaron la entrada del apartamento para acudir donde Roxana señalaba con mano trémula. La madre de Saraís, que esperaba abajo, se derrumbó al ver a los agentes ingresar. Sus rodillas flaquearon intentando rechazar la certeza de que su hija ya no volvería con vida. Al subir, los oficiales confirmaron la trágica escena. Saraís González estaba muerta, asesinada con extrema violencia. Contaron más de 10 puñaladas en su cuerpo, huellas crueles de un ataque furibundo. Llevaba aproximadamente una semana fallecida. El estado de putrefacción indicaba que su muerte databa del fin de semana anterior, poco después de la fecha en que llegó a Temuco. Aquella joven llena de vida que había partido a encontrarse con el amor, yacía ahora sin aliento en un cuarto extraño, en soledad y en silencio. La escena del crimen era dantesca. Los funcionarios del laboratorio de criminalística de Carabineros llegaron pronto, enfundados en trajes blancos, para recopilar evidencia forense. Flashes fotográficos iluminaron fugazmente las paredes del apartamento, revelando salpicaduras de sangre opacas por los días transcurridos. En un rincón, quizás sobre una mesilla, se veía una cartera con documentos de Saraís junto a su teléfono móvil apagado. Todo indicaba que la joven no había tenido oportunidad de pedir ayuda. Un fiscal de turno, Juan Pablo Salas, se presentó en el lugar y confirmó a la prensa lo que ya era evidente. Existen antecedentes de participación de terceras personas, puesto que la víctima registra múltiples heridas cortopunzantes en su cuerpo. Declaró solemnemente, subrayando que se investigaba el hecho como un posible femicidio. Afuera del edificio, Roxana salió custodiada por un agente que la sostenía del brazo. La chica, en shock, seguía gimoteando acusaciones. Fue por incompetencia de ustedes, increpó entre sollozos a los oficiales, reclamándoles que no actuaran antes para salvar a su hermana. Soralena, la madre, se abrazó a ella y juntas, de pie en la vereda, lloraron desconsoladamente bajo el gris cielo de Temuco. Alrededor, algunos vecinos las miraban conmovidos. Otros registraban con sus celulares aquella dolorosa estampa de amor y rabia. En cuestión de horas, el video de Roxana escalando el balcón y encontrando el cuerpo de su hermana se haría viral en redes sociales. Un testimonio crudo de la tragedia y de la desesperación ante la aparente apatía de las autoridades. Chile entero, y pronto también Venezuela, conocerían la historia de Saraís González por esas imágenes impactantes, abriendo paso a preguntas incómodas. ¿Por qué la familia tuvo que llegar a esos extremos para hallarla? ¿Se pudo evitar este destino? La escena en el apartamento quedó grabada para siempre en la memoria de Roxana. El silencio roto solo por el zumbido de las moscas y sus propios gritos, la imagen de su hermana arrebatada de la vida. En ese balcón escalado con la fuerza del amor se esfumaron las esperanzas y nació, en cambio, una dolorosa certeza. Cada peldaño trepado fue un ascenso hacia la verdad más cruel. Al hallar a Saraís González sin vida, su familia descendió a los abismos de la pérdida. Aquella tarde, entre paredes manchadas de sangre, no solo se descubrió un cuerpo, también se desnudó la impotencia de quienes buscan justicia en medio de la negligencia y el horror. Mientras la familia González vivía su peor pesadilla, las piezas sueltas del rompecabezas empezaron a encajar para los investigadores. Todas las miradas apuntaban a Jason Barrios, el novio de Saraís, y último en verla con vida, como el principal sospechoso de este crimen. Desde el primer momento, su ausencia flagrante resultó incriminatoria. No estaba en el apartamento ni dio la cara cuando su pareja estuvo desaparecida. Y ahora se revelaba que no podía dar la cara porque estaba tras las rejas. En una tétrica coincidencia,
Jason había sido detenido días antes por un hecho de violencia extremo e independiente, el martes 25 de febrero, apenas 3 días después de la llegada de Saraís a Temuco. Irrumpió en una vivienda cercana al estadio municipal de la ciudad y atacó brutalmente a un hombre. La agresión fue tan salvaje que la víctima perdió un ojo, dejando al agresor imputado por lesiones gravísimas. Jason Barrios fue arrestado y sometido a control de detención por ese ataque, quedando de inmediato en prisión preventiva mientras se evaluaba incluso su salud mental dada la fiereza del incidente. Este giro inesperado dejó atónitos a los familiares de Saraís. El hombre al que buscaban desesperadamente resultó estar ya bajo custodia policial, aunque por razones distintas. Cuando Soralena y Roxana llegaron a Temuco, se enteraron de que Jason no rondaba libre, llevaba encarcelado desde el martes, lo cual explicaba por qué nunca respondió a las llamadas. Pero también encendió la sospecha más oscura. ¿Acaso Jason había hecho daño a Saraís antes de cometer aquel otro acto violento? Todos los indicios comenzaban a señalar que sí. Según la cronología forense, Saraís murió durante el fin de semana del 22-23 de febrero, probablemente al poco tiempo de haber llegado a casa de Jason. Luego Jason habría abandonado el cuerpo de la joven en el apartamento y continuado con su vida, al punto de verse involucrado en otra pelea sangrienta poco después. Era como si, tras consumar el presunto feminicidio, hubiese huido del lugar de los hechos y, sumido en una espiral de violencia o desesperación, terminara agrediendo a un tercero en plena calle días más tarde. Los reportes oficiales revelaron más sobre Jason Enrique Barrios Urdaneta, de 25 años de edad, también oriundo de Santa Cruz de Mara, Zulia. Había llegado a Chile de forma irregular y no contaba con documentos migratorios al día. De hecho, durante su primera comparecencia ante un tribunal por la agresión del estadio, las autoridades tuvieron que tramitarle un RUT provisorio, que es la identificación temporal, para poder formalizar la causa, dado que él no tenía residencia legal en Chile. En pocas palabras, Jason vivía en las sombras administrativas, pasando desapercibido para los sistemas formales. No tenía antecedentes penales conocidos en Chile hasta esa semana fatal. Pero ahora emergía un retrato preocupante, el de un joven capaz de violencia extrema. Aquella agresión a un desconocido que lo llevó a prisión preventiva reforzaba la idea de que Saraís había sido víctima de un arranque similar de furia, o peor, de un plan homicida premeditado. La familia de Saraís, al enterarse de quién era el sospechoso, quedó estupefacta. Soralena Bracho confesó que jamás imaginó algo así. Jason les había ocultado su faceta violenta. Jamás imaginamos que pudiera hacerle daño. Él se presentó de forma diferente, declaró la madre, recordando que el muchacho incluso había ido una vez a la casa de Saraís en Santiago y pareció una persona tranquila y cortés. Detrás de ese comportamiento afable aparentemente se escondía un temperamento agresivo. Informaciones de prensa añadieron que Jason ya tenía un historial de ira antes de emigrar en Venezuela. Al parecer había protagonizado altercados, aunque nada tan grave como lo ocurrido en Chile. De hecho, trascendió que tiempo atrás fue detenido brevemente por atacar a un hombre en su país, pero esa versión estaba por confirmarse en medios oficiales. Lo cierto es que para Soralena y Roxana resultaba incomprensible cómo aquel joven que alguna vez rió con ellas en la sala de su casa resultara ser presuntamente el monstruo que arrebató la vida a Saraís. A medida que los investigadores chilenos profundizaban en el caso, Jason Barrios se convirtió formalmente en el sospechoso número 1 del feminicidio de Saraís González, aunque inicialmente estaba detenido solo por el otro ataque. La Fiscalía de Temuco actuó con rapidez, coordinó peritajes forenses en el departamento y aguardó los resultados de la autopsia de Saraís para sustentar una nueva imputación en su contra. El fiscal Juan Pablo Salas dejó claro ante la prensa que, aunque Barrios aún no había sido formalizado por el homicidio, existían méritos de sobra para considerarlo el responsable.
No había evidencia de terceros involucrados, todas las pistas apuntaban hacia él. La relación de pareja, el acceso exclusivo al apartamento, el momento de la muerte coincidente con su presencia y su posterior ausencia sin reportar nada a nadie. Chile se estremeció al conocer la identidad del sospechoso, un joven migrante como Saraís, que en lugar de ser compañero y apoyo, se había transformado en su verdugo. Detrás del rostro aparente familiar de Jason Barrios se reveló una máscara de violencia. En cada línea de reporte policial y en cada testimonio sorprendido de quienes le conocieron, se dibujó el perfil de un hombre con la oscuridad al acecho en su interior. Resulta aterrador pensar cómo la confianza de Saraís González fue traicionada por alguien a quien quiso y en quien creyó estar a salvo. En esta historia, el monstruo no vino justamente de un callejón desconocido. Dormía en la misma casa, oculto tras una sonrisa simulada, y así, la tragedia de Saraís nos susurra que los peores peligros a veces se esconden tras la apariencia más cotidiana, aguardando el momento preciso, el momento de manifestarse como si fueran un animal salvaje para cometer su crimen. El asesinato de Saraís González conmocionó no solo a su familia, sino a toda la comunidad, tanto en Chile como en Venezuela. Cuando la noticia salió a la luz, acompañada por el impactante video de Roxana trepando para encontrar el cuerpo, la opinión pública reaccionó con indignación y tristeza profunda. En Temuco, vecinos y colectivos feministas organizaron vigilias improvisadas con velas y pancartas. En Santiago, miembros de la diáspora venezolana se congregaron para expresar su solidaridad. Las redes sociales se inundaron de mensajes con el rostro sonriente de Saraís en vida, acompañados de la etiqueta Justicia para Saraís. Usuarios de Twitter y Facebook compartían la historia con asombro y rabia, condenando la violencia machista y la aparente negligencia policial que retrasó su hallazgo. Ni una menos, exclamaban algunos comentarios, uniendo la tragedia de Saraís al clamor latinoamericano contra los feminicidios. La familia González, destrozada, también alzó su voz en medio del dolor. Soralena Bracho, al pie de la morgue de Temuco, enfrentó a los medios con lágrimas ardientes en los ojos. Su denuncia fue clara: si las autoridades hubieran actuado desde un inicio, tal vez su hija seguiría con vida o al menos ella habría podido abrazarla una última vez. Creo que si las autoridades hubiesen actuado más rápido, hubiese podido abrazar a mi hija por última vez, pero nos quitaron eso por no actuar a tiempo, lamentó la madre, haciendo temblar a los presentes con el filo de su verdad. Contó entre sollozos cómo durante días llevaron a carabineros pruebas de que algo andaba mal: el fétido olor que algunos vecinos percibían, la ausencia inexplicable de Saraís, los datos de la relación con Jason, y no recibieron ayuda oportuna. Roxana, la hermana heroica y doliente, también expresó su frustración. No quisieron ayudarnos aún con pruebas, reclamó, recordando cómo tuvo que ser ella quien descubriera el cuerpo debido a la inacción inicial de la policía. Las palabras de la madre de Saraís sacaron a flote un tema sensible. ¿Influyó la condición de migrante de la víctima en la lentitud de la búsqueda? Si inicialmente hubiese sido una persona chilena, ya habrían hecho más efectiva toda esta resolución, aseguró Soralena, lanzando una acusación implícita de discriminación por nacionalidad. Este señalamiento caló hondo en la sociedad chilena. Organizaciones de derechos humanos y comunidades de venezolanos en Chile respaldaron este sentimiento, afirmando que a veces las denuncias de extranjeros desaparecidos no reciben la misma prioridad. El caso de Saraís, a ojos de muchos, evidenciaba falencias en los protocolos policiales para desapariciones. Los carabineros no entraron al departamento cuando pudieron haberlo hecho, escudándose en trámites burocráticos, y eso tal vez prolongó la agonía de la incertidumbre.
Los medios locales comenzaron a debatir sobre la necesidad de flexibilizar ciertos procedimientos en casos de posible riesgo de vida. Incluso se supo que la denuncia por presunta desgracia de Saraís fue recibida formalmente el jueves a las 6, pero no se tomó una acción contundente inmediata. Apenas se hizo una visita protocolar al domicilio sin orden de ingreso, que resultó insuficiente. Solo tras el dramático hallazgo, Carabineros defendió su proceder alegando que no contaban con una orden judicial para entrar, lo que encendió aún más la furia y la crítica pública. El Ministerio Público chileno, por su parte, tomó cartas en el asunto con mayor celeridad una vez descubierto el cuerpo. Anunció que el caso se investigaba con la mayor rigurosidad bajo la carátula de femicidio. La autopsia practicada el 3 de marzo confirmó los detalles escalofriantes. Saraís presentaba más de 10 puñaladas en distintas partes de su cuerpo, evidencia de un ataque brutal y directo a zonas vitales. La causa exacta de la muerte, probablemente hemorragia masiva por las heridas, sería determinada con precisión por el informe forense, pero ya no cabían dudas de que fue un homicidio atroz. Estos resultados periciales reforzaron la convicción de la fiscalía para imputar a Jason Barrios por el crimen. En la sociedad, el caso Saraís González se convirtió en símbolo. Era la historia de una joven migrante trabajadora y llena de sueños, asesinada presuntamente por quien decía amarla. Un nuevo nombre que engrosaba la lista negra de feminicidios que enlutan a Chile y a Latinoamérica. Colectivos feministas colocaron su fotografía junto a veladoras en plazas públicas exigiendo justicia. La comunidad venezolana en Chile, conmocionada, organizó una misa en recuerdo de Saraís. Muchas mujeres migrantes se sintieron espejadas en ella, pensando en cuán vulnerables podían ser en un país ajeno, sin redes fuertes de protección. Ni una migrante menos, rezaba un cartel en una manifestación pacífica frente a la Intendencia de Temuco, demandando igualdad de atención para todos los casos sin distingo de nacionalidad. Al mismo tiempo, en Venezuela, familiares y amigos de Saraís, allá en Zulia, lloraban la terrible noticia. Los medios venezolanos titularon con dolor: joven zuliana encontrada asesinada en Chile. Para quienes la conocieron de niña, el shock fue inmenso. La muchacha, que había partido buscando un porvenir mejor, regresaría a su tierra natal convertida en memoria. Empezaron colectas para ayudar a costear la repatriación de su cuerpo, mientras su padre, devastado, clamaba por justicia desde la distancia. En el eco colectivo de la indignación, el nombre de Saraís González quedó grabado como un llamado urgente de justicia. Su historia expuso fisuras sociales, la violencia contra la mujer que no conoce fronteras, la fragilidad de los migrantes ante sistemas que a veces no los ven, la burocracia que puede convertirse en obstáculo mortal, pero también dejó ver destellos de humanidad compartida, la empatía de miles que alzaron su voz, prendieron una vela, y voces también que exigían justicia por una joven a la que nunca conocieron. El valor de una hermana que desafió al miedo y a las normas por amor. En la indignación general hubo, paradójicamente, un homenaje a la vida de Saraís, que su destino injusto no fuese olvidado, que su luz arrebatada sirviera para iluminar las fallas que debemos corregir como sociedad. Con el cuerpo de Saraís ya en manos del servicio médico legal y la autopsia concluida, las autoridades dieron el siguiente paso: formalizar la acusación contra Jason Barrios por el femicidio. Tal como se había anunciado el martes 4 de marzo de 2025, el sospechoso fue llevado nuevamente ante un juez, esta vez para enfrentar cargos relacionados con la muerte de Saraís. La evidencia recabada, las pruebas forenses del departamento, el informe de autopsia detallando las múltiples heridas, los testimonios de la familia y vecinos, se presentó como un sólido conjunto inculpatorio. Jason, vestido con el uniforme beige de preso,
escuchó impasible la lectura de los hechos imputados. No mostró emoción aparente, según comentaron algunos presentes en la audiencia. Permanecía en prisión preventiva, ahora por doble motivo: la agresión previa y el presunto asesinato, mientras se desarrollaba la investigación formal. El juez ordenó que siguiera detenido, considerando la gravedad de las acusaciones y el peligro de fuga, pues Jason carecía de arraigo legal en Chile y bien podía intentar evadir la justicia de ser liberado. En los días y semanas siguientes, la investigación judicial avanzó, reuniendo cada pieza del rompecabezas. Los peritos investigaron la escena del crimen minuciosamente, confirmaron que no había signos de entrada forzada en el apartamento, lo que concuerda con que Saraís ingresó voluntariamente con su novio. Encontraron algunas de sus pertenencias intactas, su bolso con su documentación, su teléfono sin señales de uso posterior al día de su llegada, lo que sugiere que la agresión ocurrió apenas ella arribó y se instaló en la vivienda. De hecho, los expertos estimaron, por la data de descomposición, que Saraís fue asesinada prácticamente al llegar al departamento, quizá la misma noche del 21 de febrero. Esa conclusión estremece, implica que Saraís no alcanzó a pasar ni un día completo con Jason antes de ser víctima de la violencia. Las razones exactas se investigan. Pudo tratarse de un arranque de celos, de una discusión que escaló de forma impensada o de un oscuro plan premeditado por parte de él. La tesis del crimen pasional cobra fuerza considerando la relación entre ambos. Sin embargo, solo Jason conoce la verdad de lo ocurrido en esas horas fatales y hasta el momento ha guardado silencio. Se reportó que optó por no declarar en profundidad sobre la muerte de Saraís, probablemente asesorado por su defensa a la espera del juicio. La fiscalía anunció que el caso sería llevado adelante como femicidio agravado, figura penal severa que en Chile contempla duras penas. Este expediente, caratulado con el nombre de Saraís Elena González, se ha vuelto emblemático, no solo por lo macabro de los hechos, sino también por las implicaciones que tuvo el procedimiento policial. Es por ello que, paralelamente, Carabineros de Chile inició una revisión interna de sus protocolos en caso de presunta desgracia. La polémica por no haber ingresado al departamento cuando la familia lo pidió expresamente y cuando ya se sentía olor fétido generó tal presión que las altas autoridades policiales debieron justificar sus acciones. El jefe de la zona de Carabineros, general Manuel Yáñez, declaró públicamente que comprendía el dolor de la familia, pero que sus oficiales actuaron conforme a la normativa vigente, al no allanar sin orden judicial. Aún así, reconoció que quizá era momento de revisar dichas normativas para situaciones de posible peligro de vida. Este debate, encendido por el caso de Saraís, ha alcanzado incluso esferas políticas. Parlamentarios discuten propuestas para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente mujeres, en las primeras horas cruciales. Es triste constatar cómo a veces la tragedia de una vida perdida impulsa cambios destinados a salvar otras en el futuro. En medio de estos procesos legales y administrativos, la familia de Saraís tuvo que enfrentar un trámite desgarrador, reclamar el cuerpo de su hija y prepararse para decirle adiós. Por disposiciones forenses y burocráticas, la entrega del cuerpo se retrasó varios días tras la autopsia. Soralena y Roxana, solas en una ciudad que no conocían y sin apoyo institucional, describieron esos días como una agonía interminable. Ha habido días no hábiles y eso demoró la entrega. Es extender el sufrimiento más y más. Se quejó la madre mientras aguardaba en Temuco, viendo pasar las horas con la angustia de quien no puede iniciar siquiera el duelo formal. Tuvieron que soportar aproximadamente 5 días adicionales antes de poder llevarse a Saraís. Es aterrador, confesó Sora Elena, sobre aquella espera en tierra extraña. Finalmente, a mediados de la semana siguiente, lograron trasladar el féretro de Saraís primero a Santiago, donde la comunidad venezolana organizó un responso, y luego a Maracaibo, Venezuela, donde decidieron repatriarla
para sepultarla cerca de su padre y demás familiares. El último viaje de Saraís fue tristemente en un ataúd, regresando a la patria que había dejado buscando vida y a la que volvía sin ella. Ahora, con Jason Barrios enfrentando a la justicia, el caso entra en su fase definitoria. Se espera un juicio en el que la fiscalía presentará un caso contundente. En su contra pesan la evidencia forense, los antecedentes de violencia y la ausencia de cualquier coartada. Su defensa podría alegar alteraciones psiquiátricas o intentar diluir la intención homicida, pero el brutal modus operandi deja poco espacio a excusas. El país seguirá de cerca este proceso judicial. Cada audiencia será reflejada en medios, cada detalle reavivará el dolor de la historia. Para la familia de Saraís, ninguna sentencia será suficiente para llenar el vacío, pero al menos buscan la verdad completa y un castigo ejemplar que pague por lo que hizo, ha dicho la abuela de Saraís con voz temblorosa en una entrevista televisiva, y esas palabras resuenan en muchos corazones. La tragedia de Saraís ha dejado lecciones imborrables. Por un lado, exhibió la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, a veces lejos de sus redes de apoyo y expuestas a relaciones desiguales o peligrosas. Por otro, puso en evidencia fallas institucionales que, de haberse subsanado a tiempo, tal vez podrían haber permitido un desenlace diferente, tal vez con vida, quizás no, pero al menos sin que fuera su propia hermana quien tuviera que descubrirla en esas condiciones. También nos recordó dolorosamente, como un acto de amor y confianza, viajar para reencontrarse con la pareja pudo convertirse en una sentencia de muerte. Al concluir este caso, la imagen de Saraís permanece, aquella joven de sonrisa cálida, aprendiz de estilista, hija amorosa que solo quería un futuro mejor. Su historia narra con fidelidad que estos hechos duelen por su inexorable verdad. No hay ficción en estos relatos, solo prosas de una triste realidad. Y sin embargo, en honor a Saraís, sus seres queridos y una comunidad entera claman que su muerte no sea en vano, que se haga justicia en los tribunales, sí, pero también que su memoria impulse cambios, protocolos más ágiles, protección efectiva a mujeres en riesgo, empatía hacia los migrantes que, como ella, persiguen un sueño. En la última página de esta historia real queda un silencio reverente. Es el silencio que Saraís deja en los corazones de quienes la amaron y de quienes, sin conocerla, hoy sienten profundamente su pérdida como propia. En ese silencio resuenan promesas. La promesa de una madre de mantener viva la memoria de su hija. La promesa también de una sociedad de no callar ante la injusticia. La promesa de que la oscuridad que cegó una vida no prevalecerá sobre la luz de la verdad. Saraís González partió al encuentro de un sueño y encontró la pesadilla de la violencia. Ahora descansa lejos de la tierra donde murió, pero su historia sigue entre nosotros y seguirá recordándonos el valor de la verdad y la urgente necesidad de compasión, pero también de justicia, porque solo convirtiendo el dolor en acción podremos asegurarnos de que ninguna otra hermana deba trepar un balcón para encontrar lo que jamás debió perder. Hasta aquí va el video de hoy, mi querida leyenda. Si te gustó, por favor déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte por un próximo
próximo video. Si quieres seguirme a mis redes sociales, te invito a mi Instagram personal Tess Misterios. Si quieres ver más True Crime, ve a mi Instagram Soy Tess Misterios, a mi TikTok Tess Misterios o a mi página de Facebook Tess Misterios. Me honraría tenerte por allá. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.